Bueno, gente, ya estoy de vuelta de mis 2 semanitas de vacaciones y la verdad es que os echaba bastante de menos. Y hoy me apetecía hablaros de la que para mí es la mejor adaptación cinematográfica de El Mundo Perdido. Y no estoy hablando de la segunda película de Parque Jurásico, sino estoy hablando de estas adaptaciones cinematográficas, estas películas, series y demás, inspiradas en la novela de Sir Arthur Conan Doyle del Mundo Perdido, que fue publicada en 1912 y que tuvo su primera película en 1925 y cuyos efectos especiales estuvieron a cargo de Willis O'Brien, pionero de la animación de stop motion en el cine, ¿vale? O sea, esto que vemos en pantalla ahora mismo, por muy patético, extraño que nos parezca, en la época era lo máximo en efectos especiales. O sea, esta película, o sea, cultural, histórica y estéticamente, fue una pasada, una revolución en efectos visuales. Esa animación stop motion que, insisto, que nos puede parecer ahora una auténtica mierda, o sea, en esa época era una pasada, ¿vale? Y la verdad, Willis O'Brien hace un trabajo espectacular para darle ese realismo que en esa época no se podía ni soñar, ¿no? Pero tranquilos, en este vídeo no vamos a hablar de esta versión de 1925, que insisto es la primera película del Mundo Perdido, sino vamos a hablar de una especie de miniserie realizada en 2001 por la BBC, que es esta compañía que ha creado muchísimos documentales a lo largo de los años, como es el caso de la famosa serie o saga, mejor dicho, de Caminando con o Caminando entre, según donde vivas, pues se dirá de una manera u otra, que es pues caminando entre monstruos, caminando entre dinosaurios, caminando entre bestias e incluso caminando entre cavernícolas, ¿no? O sea, una pasada, me parece un peliculón y lo digo sin exagerar, o sea, me parece la mejor versión del Mundo Perdido. Esta versión de la que vamos a hablar en este vídeo es una especie de miniserie de 2 episodios de una duración de 1 hora y 15 minutos aproximadamente. Sin embargo, esta versión que tengo yo en DVD en formato físico que estáis viendo ahora en pantalla es una especie de versión en la cual fusionan estos 2 episodios y crean una especie de película en toda regla de una duración de unas 2 horas y media. Y se me pasa volando, gente. Si no lo habéis visto, os dejaré un link en la descripción de este vídeo para que podáis acceder a mi servidor de Discord oficial, en donde podréis disfrutar de diversas series, películas y documentales de dinosaurios y otras criaturas prehistóricas de forma totalmente gratuita. Y bueno, una vez dicho todo esto, vamos allá con la idea principal del vídeo, que es hacer una especie de análisis de lo más rápido de esta versión del Mundo Perdido de la BBC y ver en un total de 3 puntos por qué definitivamente, o al menos para mí, vale, repito, en mi opinión, esta es la mejor versión del Mundo Perdido que existe a día de hoy. De modo que, chicos y chicas, poneos cómodos porque vamos a ello. Bien, el primer punto a tratar de los 3 de este vídeo serían los personajes, o al menos los personajes principales, que a pesar de ser exactamente los mismos que cualquier otra versión anterior o siguiente del Mundo Perdido, ya sean series o películas, la verdad es que tengo que decir que estas son las versiones de los mismos con los que más he enfatizado, ya que cada uno de ellos tiene como su momento de gloria, por así decirlo. La verdad, me encantan estos personajes, estas versiones de estos personajes principales, que son básicamente pues los profesores Challenger y Summerlee, que vienen a ser pues los protagonistas principales y en torno a los cuales gira toda la trama, que son estos expertos que son, diría, 2 caras de la misma moneda, ¿no? Que son científicos con ideas y formas de pensar totalmente opuestas. Luego está Edward Malone, que es el reportero encargado de relatar la historia de la expedición de principio a fin para el periódico para el que trabaja, que en este caso, vale, en esta versión sería La Gazette. Luego está Agnes, que es el personaje femenino con más peso en la trama y que para mi gusto personal está lejos de solo ser el interés amoroso de Edward Malone, que vendría a ser pues la versión de Agnes por ejemplo, en la primera película de 1925 era eso, el interés amoroso, y no hace prácticamente nada en toda la película. Sin embargo, en esta versión es todo lo contrario, ya que digamos que es un personaje bastante interesante, que conoce los dialectos indios, también conoce remedios medicinales de la zona, también conoce a la perfección lo que es la fauna y flora del Amazonas. Y por último, pero no menos importante, está Lord Roston, que vendría a ser el personaje cazador, el personaje encargado de proteger a todos los miembros de la expedición de cualquier peligro que amenace su vida, ¿vale? La verdad, me han encantado todas las actuaciones, todos estos personajes me han flipado, de verdad. Os recomiendo muchísimo esta película. Bien, dicho esto, vamos a pasar ahora a hablar del segundo punto, que yo diría que es lo que más os interesa a muchos de vosotros, que son las diferentes criaturas prehistóricas que habitan en esta meseta, que curiosamente pertenecen a diferentes épocas, como son, por ejemplo, dinosaurios, mamíferos prehistóricos e incluso homínidos, que a mí, la verdad es que de pequeño me daban un mal rollo interesante, la verdad. En cualquier caso, los efectos visuales han envejecido muy bien, y lo digo en serio, o sea, se ve realmente bien en muchos momentos de la película. Además, el uso de los animatrónicos y efectos prácticos siempre son de gran ayuda para que los actores puedan interactuar mejor con ellos y demás. Y bueno, los trajes a medida de los hombres mono están espectaculares, o sea, se nota muchísimo la influencia de la BBC en todo esto. De verdad, brutal. Aunque si hay un animal que destaque
por encima de cualquier otro dentro de lo que es esta película es el Allosaurus, que curiosamente en la versión doblada al castellano lo llaman tiranosaurio, algo que, pues bueno, no pasa en la versión original, que sí, que es un Allosaurus. Así que no os confundáis, esto es claramente un Allosaurus, pero en toda regla. Además se nota bastante que es el Allosaurus de la serie de Caminando entre dinosaurios, pero con diferentes modificaciones, sobre todo en el cuello y en la cabeza, para hacerlo más intimidante, y también con un toque único para esta película. Son muy fan, o sea, sin duda me atrevería a decir que es uno de mis diseños favoritos de Allosaurus de toda la historia del cine, independientemente de lo accurate que sea en tiempos modernos. Y finalmente, para acabar, quiero decir que me impresionó bastante la decisión final de los personajes y por tanto el mensaje final de la película, ya que cuando los protagonistas llegan de su expedición y todo el tema, pues se disponen a revelar la localización, o sea, dónde se encuentra esta meseta, porque era todo un secreto y demás. Pues deciden, muy a regañadientes, porque evidentemente tiran su reputación al suelo, ¿vale? Deciden decir que era todo mentira, que no existían los dinosaurios, ni los hombres monos, ni absolutamente nada, y era todo invención de Edward Malone, que se lo había todo inventado para la Gazette, ¿no? Para el periódico para el que trabaja. Y evidentemente esto es una decisión que la toman para proteger a los dinosaurios de ser sobreexplotados, cazados por cazadores furtivos, y pues básicamente toda la vida en la meseta quedaría totalmente destruida por la naturaleza humana, que en muchas situaciones, por no decir todas, pues todo lo que se descubre, todo lo nuevo, acaba siendo destruido. Y la verdad, me parece un mensaje increíble y me encantó, la verdad. O sea, también se nota en los personajes ese sufrimiento, ¿no? De quedar como auténticos estafadores, cuando realmente todo lo que habían dicho era verdad. Pero en serio, gente, me parece un peliculón, aunque sí es verdad que tiene errores y demás, pero en definitiva me parece una muy buena película y espero que a vosotros os guste tanto como a mí. Si ya la habéis visto, por favor dejadme por comentarios qué os parece esta película. Dicho esto, chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si así, dejar un buen like y suscribiros para más. También compartir este vídeo para que así más gente lo vea y crezca el canal. Y por supuesto, como siempre os digo, no os olvidéis de comentar y de seguirme por mis redes sociales, que son Twitter, Instagram y en última instancia Discord. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.